Ellos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Bueno, son muchos los hechos que hoy en día dan de qué hablar, pero sigue siendo este un tema no resuelto. Además, preocupa, ¿no? Preocupa la manera como particularmente Rusia aborda el conflicto con Ucrania. Y bueno, estas declaraciones que muchas veces da Putin que dan a entender presuntos acuerdos, pero después vemos ataques feroces contra territorio ucraniano, dejando grandes daños como los que hemos visto recientemente, pérdidas de vida, daños a infraestructuras. De hecho, pongo en contexto y leo de CNN en español que Putin declaró ahora un alto al fuego de 3 días para la guerra, que se va a extender del 8 al 11 de mayo, y pide a Kiev hacer lo mismo, según informó el Kremlin este lunes. El Kremlin dijo que la decisión se basó en consideraciones humanitarias. ¡Wow! Qué fuerte esto. Y que se mantendrá una tregua desde la medianoche del 7 al 8 de mayo hasta la medianoche del 10 al 11 de mayo para conmemorar el aniversario 80 del Día de la Victoria y la derrota de la Alemania nazi. Un asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, de Zelensky, respondió diciendo que el alto al fuego debe ser incondicional. Un poco lo que comentaba al inicio, ¿no? Porque todo lo demás son meros juegos tácticos de Putin. Y es lo que estamos viendo también a la distancia. Putin había declarado unilateralmente una tregua de 30 horas en torno a la Pascua, que Kiev recibió con escepticismo inmediato, pero aceptó. Posteriormente, el ejército ucraniano acusó a Rusia de violar el alto al fuego con más de 2.900 ataques a lo largo de las extensas líneas del frente. Moscú también acusó a Ucrania de violar esa tregua. Moscú ha rechazado previamente una propuesta estadounidense de un alto al fuego de 30 días aceptada por Ucrania. Entonces, bueno, cuando uno ve esto, ¿no? La verdad es que se pregunta cuáles son las opciones y cómo lo ve el consultor político internacional Tobías Belgrano, a quien tenemos en línea escuchando. Bienvenido, buenas tardes. Hola Gladys, buenas tardes. Un saludo acá desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo están? Gracias por volver a invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros para poner mejor en contexto esto, porque como decía, definitivamente es muy contradictorio. Y la verdad es que, bueno, cuando utiliza este tipo de expresiones como consideraciones humanitarias para esta tregua, uno dice que qué nivel de ironía, ¿no? Con todos los ataques previos, anteriores, recientes. Bueno, estamos viendo, y un poco también lo hilo un poco con la vez pasada que estuve acá, que hablamos un poco sobre esta idea de que Rusia no se tiró de cabeza un arreglo con los Estados Unidos de Donald Trump una vez que él ganó las elecciones, creyendo que tenía una posición diplomática superadora, sino que está, como decíamos la vez pasada, queriendo vender caro. Está queriendo decir, bueno. Yo no voy a entregarme a la paz por cualquier cosa, sino que voy a tratar de sacar lo más que pueda de esta negociación. Y en ese sentido, esa presión por momentos pareciera que llegó a un límite, parece que llegó a un extremo, ¿no? Mm, Porque Rusia estaba queriendo vender caro esta paz y Donald Trump empezó a pivotear un poco en su posición inicial tan, según muchos analistas, tan favorable hacia los intereses del Kremlin a virar hacia una posición más cercana a la de Ucrania. Si bien Estados Unidos está llevando todas las críticas por parte de la Unión Europea porque decidió negociar unilateralmente con cada uno, es decir, excluyó a la Unión Europea de las negociaciones, lo cual generó un montón de conflictos, sobre todo con Francia, con Alemania, porque dicen, bueno, nosotros somos los aliados históricos, los aliados en el territorio, los que proveemos recursos, pero estamos excluidos de las negociaciones diplomáticas y somos la cara de la OTAN en la zona de conflicto. Pareciera que que este vender caro que decíamos que tiene Putin empezó a llegar a un límite y Trump empezó a acercarse más a la posición ucraniana para presionar a Vladimir Putin. Y en ese sentido lo vemos, me parece, un poco con esta tregua, un poco el resultado posterior a la reunión que tuvo Vladimir Putin con Steven Witkoff, del representante de la Casa Blanca para Rusia, que buscó mediar en este conflicto. Sumado al día siguiente a la foto que recorrió el mundo de el funeral del Papa Francisco, donde en la Santa Sede Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reúnen mano a mano y una foto de mucha cercanía posterior a el desplante que le hizo Donald Trump adelante de todos los medios del mundo. Ahora Trump aparece con una foto más diplomática. Y me parece que la que está detrás de esa foto es generarle presión a Vladimir Putin, que es decir,
no vamos, o sea, vos vas a vender caro, nosotros tampoco vamos a regalar nada. Entonces, pareciera que esa es la situación y me parece que en ese sentido Vladimir Putin, frente a esa reunión y frente a esta foto, va para atrás y dice, bueno, vamos a hacer una pausa por 3 días. Es como que dice, bueno, en el sentido futbolístico argentino, pisa la pelota y dice, bueno, esperemos un minuto a ver cómo está la cancha. Ujú. Claro, 3 días es nada. 3 días 3 días. es nada, pero a nivel de este conflicto creo que es Es mucho bastante para y las sobre pérdidas, todo además. Pero 3 días después me del imagino en los que es bombardeo que hizo la semana un pasada, porque de horror. vuelta, no solo es la foto de Donald Trump, el bombardeo a Kiev que sale la semana pasada en todos los medios del mundo y que Trump responde vía redes sociales diciendo, por favor, Vladimir, pará, es otro gesto de Donald Trump de decir, no vamos a regalar nada, es decir, por más que vos quieras vender cara a la paz, por más que vos quieras que tengas exigencias muy altas para prometer la paz o un acuerdo de paz, nosotros tampoco vamos a regalar. Entonces tampoco necesariamente vamos a estar de tu lado bajo Ujú, cualquier circunstancia. Y entonces me parece que es un poco lo que se terminó dando. Es decir, Rusia queriendo vender caro, Estados Unidos diciendo no vamos a darte la paz por cualquier cosa, y ahí está como empantanada la negociación más o menos de que empezó la presidencia de Donald Trump, y un poco por eso Vladimir Putin, si bien gana Donald Trump, que era el candidato que más lo favorecía, termina diciendo, bueno, no vamos a necesariamente negociar la paz sí o sí, sino que vamos a tratar de venderlo al mejor costo posible, que implica mayor territorio, mayor repliegue de Estados Unidos de las zonas europeas, mm. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero esta tregua en particular es básicamente por lo que han explicado del aniversario número 80 del Día de la Victoria y la derrota de la Alemania nazi. En fin, es supuestamente, como dijo Putin, una consideración humanitaria. Luego de pasados esos 3 días retomarán los ataques. ¿Cómo lo ves? De vuelta, yo creo que está parando, que está un poco queriendo parar la pelota a ver cómo está la cancha, porque bueno, supongo que en estos 3 días no van a ser 3 días de celebración y reflexión, sino que me parece que tiene que ver con, o sea, me parece que esto de Negociación. los 3 días por el aniversario del triunfo de Rusia es parte de una excusa también, después de Mm, todo este contexto que te mencionaba anteriormente, para empezar a, bueno, tener una negociación un poco más concreta y avanzar hacia pasos concretos para eh, un poco ver cómo se reubica Rusia en la mesa de negociación y bueno, qué vamos a dejar, qué vamos a seguir, qué vamos a ujú, sostener. O sea, todo ujú, esto se dio demasiado cercano posterior a varios eventos seguidos, como te decía, la foto de Donald Trump, la reacción de Donald Trump en redes sociales, eh, etcétera, sí, etcétera. O sea, sí, digo, no, y hubieron qué varios cantidad de, elementos que nos dan la pauta de que hay como una idea de parar la pelota. claro, porque además Tobías, estamos hablando con Tobías Belgrano, quien es consultor político internacional sobre el estatus actual de la guerra en Ucrania, pero esa guerra en Ucrania se desarrolla en paralelo a muchas otras cosas que no podemos perder de vista, ¿no? Incluso la guerra comercial, el tema de las tierras raras, que también, bueno, es un arma de presión por parte de China. Incluso le envió cartas a Sur Corea, a Corea del Sur, para que, bueno, si llegaban a enviar pues productos a Estados Unidos dentro de esta guerra comercial, básicamente quedaría prohibido, si es que no quieren consecuencias por parte de China, el que enviaran productos que estén fabricados con esas tierras raras provenientes de China, ¿no? Y eso incluso incide hasta en la seguridad de Estados Unidos, porque parte de esos productos van para el área militar. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas en paralelo, dice, bueno, definitivamente aquí debe haber algo más dentro de este contexto, incluso geopolítico. Sí, por supuesto, y aparte también no olvidemos lo interconectados que están o sea, digo, en esta disputa, eh, no sé si Guerra Fría, pero en esta nueva bipolaridad entre Occidente, que está liderado por Estados Unidos, y una especie de eje que incluye Beijing, Moscú, Irán y otros aliados. Me parece que hay como dos paralelos, hay dos grupos que ya Ujú, no tienen ni intereses ideológicos, sino intereses geopolíticos, que por ejemplo incluyen la desdolarización. No es casualidad que después de anunciar este freno de los 3 días, Vladimir Putin agradece a las tropas que envió Corea del Norte para pelear en su territorio, lo cual es como que no lo terminamos de dimensionar a nivel exacto. geopolítica internacional. Por primera vez en 70 años, Corea del Norte manda soldados a luchar en territorio y en territorio europeo, lo cual es bastante
relevante a nivel histórico y a nivel geopolítico, porque nunca había pasado que un país, si querés, en su momento, un país satélite de lo que fue la Unión Soviética participara con personas en un conflicto armado directo así. De hecho, aquí podemos incorporar este dato interesante que lo leo de France 24 sobre las tropas norcoreanas. Dice que uno de los, bueno, exacto, uno de los países que más ha denunciado la participación de tropas norcoreanas en el conflicto ruso-ucraniano es Corea del Sur, enemigo histórico del norte. En enero, el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur informó que unos 300 soldados norcoreanos habían muerto y otros 2.700 habían resultado heridos. Zelensky calculó anteriormente el número de norcoreanos muertos o heridos en 4.000, aunque las estimaciones estadounidenses eran inferiores, alrededor de 1.200. Luego, en febrero, la agencia de espionaje surcoreana dijo que Corea del Norte había enviado probablemente tropas adicionales a Rusia, después de que sus soldados desplegados en los frentes ruso-ucranianos sufrieron grandes bajas. En total, Pyongyang habría enviado unos 14.000 soldados para luchar a favor de Rusia, según funcionarios ucranianos, pero bueno, en definitiva también están perdiendo, ¿no?, parte de esa fuerza militar. Sí, sí, tal cual. Es esto que mencionábamos, cierta interconexión entre este eje no occidental o no alineado, o podemos también por lo menos llamarlo el eje de los sancionados, porque en general todos los países que Sí. están en ese sector son países que están sancionados por Occidente, incluyendo Rusia con el tema del SWIFT. Con lo cual, creo que lo más importante para mí es qué modelo económico se va a sostener. Y acá hay como un tema que no es menor para tener en cuenta, que es que el sector, si querés, de los sancionados, de los no alineados, el eje Beijing, Moscú, Teherán, si querés, está armando una línea de acuerdos económicos y de y redes comerciales que están salteando muchos de los esquemas occidentales que eran únicos en su momento. La Ujú. aparición del yuan digital, son todas pequeñas cosas que están haciendo que ese Sí. corredor económico empiece a tener un flujo de bienes y servicios que van de Teherán a China, por ejemplo, y no tienen ningún tipo de consecuencia por más que Occidente le sancione. Rusia durante los últimos 3 años con sanciones económicas estuvo en un conflicto y sostuvo su economía. ¿Por qué? Porque me parece que encontró la manera de sortear las sanciones y ya pareciera que las sanciones económicas a países de este sector, o sea, digo, ya hay opciones. Lo que Ujú. antes no había De eran sortear. opciones. Hoy en día hay opciones para salirse del esquema del SWIFT, por ejemplo, y directamente negociar con China a través del segundo mostrador. Como si fuera un mostrador en el banco donde tenés el mostrador uno o la segundo mostrador donde vas y ves. Todavía te lo pongo más allá porque además cuando vemos el poder que ha agarrado China y lo que está evidenciando justamente con tener un mismo gobierno durante tantos años que pueden establecer una estrategia a largo plazo y hace bastante tiempo que la establecieron, la estamos viendo ya en práctica en esta guerra comercial con Estados Unidos. El poder que tiene y cómo el mundo al final en su doble moral negocia, terminan haciendo acuerdos y vemos a Europa acercándose, que es un gobierno un comunista sí que es abierto desde el punto de vista económico, pero al final viola derechos y así el resto de los que has mencionado. E igual el mundo va dando vueltas y la gente se va acomodando, cuadrando, cohabitando. Entonces, bueno, tú dices, mi amor, cuando nos descuidemos, bueno, ese grupo más bien es el que pasa entonces a ser el protagonista del desarrollo en todos los aspectos económico, político, social del mundo. ¿Cómo lo ves? Y ya, me toca despedir, pero así estamos, ¿no? Y sí, yo creo que también el tema China, que es muy importante que lo mencionás, lo que estamos viendo también en esta guerra comercial, cuando decías que hablemos un poco de todo, porque todo está interrelacionado en este conflicto, también demostró en esta guerra comercial con Trump la fuerza que tiene, porque Donald Sin Trump duda. arranca presionando a China, China le sube los aranceles también a Estados Unidos y Donald Trump termina sacando los aranceles de las computadoras, diciendo que Xi Jinping es un gran amigo. Eh, Me parece que hay una demostración también de que en silencio y con gestos muy concretos están pudiendo hacer que Donald Trump se retrotraiga para atrás. Sí. Y lo que decías Ujú. vos, Estados Unidos al ser una democracia o sea, tiene el riesgo de la no reelección, entonces Donald Trump por una cuestión de propia supervivencia tiene que ir para atrás, en cambio los chinos pueden sostener sus aranceles porque no hay ningún tipo de posibilidad de que haya un Claro. recambio de gobierno. Es parte de la ventaja que tienen, ¿no? Algo que se les cuestiona justamente. Pero en fin, seguiremos en otro momento analizando esto que es muy importante, creo yo, para todos. De una u otra manera repercute en nuestras vidas. Tobías Belgrano es consultor político internacional. Me toca cerrar esta primera hora y aprovecho también de invitar a ver, a sintonizar mi Suelta el Ruido, el último episodio.